Argentina, hay que sumar la desaparición de un testigo clave para el asesinato de Ferreira, la investigación que está en este momento realizándose y el juicio oral y público. Alfonso Severo tenía que declarar hoy, era uno de los testigos de cargo de importancia por el asesinato de Ferreira y era uno de los testigos que apuntaba contra la patota de Pedraza. Y en ambos temas, tanto en el conflicto de la Gendarmería y de la Prefectura, como en la desaparición de Alfonso Severo, no hay que ser ingenuos, porque en este país se han vivido ya episodios similares a lo largo de este periodo de democracia. No hay que ser ingenuos con las cosas que ocurren y en los momentos que ocurren. Por más que muchas veces el reclamo de Prefectura y de Gendarmería sea legítimo, por más de los errores administrativos cometidos por el gobierno o por la fuerza en la liquidación, por el decreto que disparó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habilitó que se haga ese decreto al 1307/12. Y en el otro tema, en la desaparición de Alfonso Severo, no hay que olvidarse que aún hoy continúa desaparecido Julio Jorge López, que era un testigo clave en los juicios por la verdad contra Echecolás y contra la patota que actuó en la policía bonaerense en tiempos de Camps. Entonces, frente a estos hechos, no hay que ser ingenuos. Y frente a estos hechos, no solamente la sociedad, sino de la dirigencia política, tiene que estar prevenida y tiene que estar más allá de las discusiones que se dan en la política, tiene que estar con la guardia en alto. Porque además, como lo marcábamos anoche, están los oportunistas de siempre, que intentan de un hecho legítimo o de un problema muy grave para la democracia, como es la desaparición de un testigo clave, sacar provecho propio o llevar agua para su propio molino. De esto nos vamos a estar ocupando esta noche. Hay varios periodistas en el debate tuitero de los jueves, que con ellos vamos a comenzar a hablar enseguidita, cómo están viviendo y cómo se ha vivido estos días a través de las redes sociales, estas discusiones en torno al conflicto de Gendarmería y en torno a Prefectura y hoy la desaparición de Alfonso Severo. Está Madre Primeriza 1, Ingrid Beck, que es la directora de la revista Barcelona, Federico Por, Fede Villie, que es periodista de la revista Debate, Emiliano Arnáez Cinega, periodista analista internacional de Perfil.com, y Leonardo Cofré, Leo Cofré 770, periodista también en esta noche. Sandra Igelka, ¿por qué no nos contextualizás en torno a la desaparición de Alfonso Severo? ¿Quién era Alfonso Severo? Y además vos en algún momento tuviste la oportunidad de hacer un informe muy importante y conocer el corazón de todo lo que se estaba hablando en torno a la denuncia de Alfonso Severo. Sí, Gustavo, buenas noches. Alfonso Severo era un testigo clave para declarar hoy porque él se presenta un día después del asesinato de Mariano Ferreira y cuenta dos cosas, que la noche anterior le habían baleado su vivienda, pero cuenta desde su lugar de ferroviario o ex ferroviario la interna de la patota de la Unión Ferroviaria. Cuenta que él había sido convocado, igual que otros ferroviarios, y empieza a dar nombres, empieza a contar cómo funcionaban y en qué otros hechos también habían funcionado. Yo tuve oportunidad hace más de un año de entrevistarlo para un informe. Hay muchas causas judiciales que tienen que ver con hechos que involucran a la gente de la patota de Pedraza. Te doy dos o tres de los que hablábamos con Severo y que nos dio él información y después fuimos a los expedientes judiciales y a otros testigos que nos hablaron de casos. Él hablaba de esta patota que había actuado no solo en el asesinato de Mariano Ferreira, concretamente en el conflicto de los tercerizados que habían tratado, que trataban de cortar las vías
esa tarde del 2010 protestando por los contratos que tenían ahí. Pero hablaba también de patotas de la Unión Ferroviaria en el Parque Indoamericano, en el americano, y en episodios del 19 y 20 de diciembre de 2010, que quizá no lo recordamos tanto con todas las cosas que suceden, pero hubo hechos terribles en Constitución, hubo hechos muy violentos. Severo de todo esto señalaba con nombre y apellido quienes habían participado de esos hechos. Él mismo había sido también entonces víctima de varios atentados en Constitución, donde trabajó hasta el 2009, fue gerente de la empresa Ferrobaires, fue sacado de ahí, según denunció, a punta de pistola, y otros hechos más, como que balearon su casa, repito, la misma noche en que asesinaron a Mariano Ferreira. Él tenía que declarar hoy, esto se lo contó a la justicia en la instrucción, en la primera parte del juicio, hoy tenía que ir al juicio oral y público a contarlo, pero desde anoche no se sabe nada de él. Hoy la familia hizo la denuncia en una fiscalía de Lomas de Zamora, por eso recayó en Avellaneda, pero cuando en el juicio de Mariano Ferreira vieron que no venía, se supo lo que estaba pasando, que este testigo clave se unió a información, no aparecía, que había denuncia de la familia, el fiscal Laborde, que es en el que recayó la denuncia familiar, le pidió a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que intervenga. Ella ordenó la búsqueda nacional de Alfonso Severo, intervino también la procuradora Gil Carbó, y es el fiscal Campagnoli el que lo está buscando también, porque es fiscal de investigación de delitos con autor desconocido. Pero reitero, lo clave que hay que ver en este testigo es que no era solamente el que podía decir, bueno, este disparó, o yo vi disparar a este esa tarde, pues no estuvo ahí esa tarde, sino que podía dar las claves de cómo actuaba esta patota de la Unión Ferroviaria. Sandra, sí. Bueno, en su momento vos hiciste un informe muy completo para A24, donde también había un testimonio de Alfonso Severo, ¿no? Sí, donde él nos contaba, aparte de todo esto que te estoy diciendo. Lo podemos compartir, a ver. Vamos. A declarar. Cuando yo llegué a las 9 de la mañana, bueno, empezaron con las armas, había 80 armados, y los enfrenté. Uno dijo, nos enfrentamos con el diablo. Porque yo iba para adelante, le dije, tirame. Había las armas que vos no te podés imaginar, las tenían ellos. No sabíamos, si te muestro la foto de los autos que lo tiene el juzgado, la foto de los autos, cómo lo rompieron todo a tiro. No me mató el tiro a mí cuando nos íbamos escapando con mi pibe, porque uno pegó en la goma, otro quedó en la parte de atrás y otro fue al tanque de nafta, que si llega a tocar el tanque de nafta explotábamos todos, moríamos todos. Viven armados, y nadie, con las causas que tienen, siguen trabajando en ferrocarriles, porque son bandas armadas. No te lo puedo asegurar si estuvo en Mariano Ferreira, pero sé que tiene una conexión, como se lo dije a la jueza, porque hay una conexión de armas y de un montón de cosas. Todo el mundo dice que estuvo ahí. Te sale en un video, si vos te fijás, y esa es la hija de Carrera.